Hola, buenas tardes a todos y a todas que nos ven alrededor de Honduras y bueno, también en otros países. Este es el programa de Rutas Históricas de Honduras. Siempre comenzamos agradeciendo a todas las personas que hacen posible también este programa. Pues en principio estamos con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones con el licenciado Mario Barahona, al igual también con la sección de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, a la licenciada Cecilia Osorio, que son las personas que, como decimos, están tras bambalinas. Y mi nombre es Arnulfo Ramírez de la Costa, soy el docente y profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que soy el que llevo a cabo y modero este programa de estas rutas históricas de Honduras. Yo siempre estoy muy contento los viernes a las 3 de la tarde, que es cuando lo pasamos, porque tengo invitados, invitadas, y eso es lo que me gusta, ¿no? Tenemos amigas y amigos que vienen a contar esa historia, esa investigación y esos temas que les apasionan. En esta oportunidad quiero presentar a mi maestra, ¿verdad? Hoy día mi compañera y colega del Departamento de Historia. Me refiero a la doctora Anabela Vélez Osejo. La doctora Anabela Vélez Osejo pues imparte las clases de Historia de Honduras. Bueno, igual en la carrera de Historia impartía la clase de Historia del Arte y también actualmente imparte la clase de Derechos de la Mujer. Y es una persona pues muy comprometida con su trabajo, muy entregada, es apasionada. Yo desde allá le doy las gracias porque inmediatamente le contacté y le solicité su apoyo para estas rutas históricas. Me dijo que sí, no tuvo con excusas ni con pretextos, más bien tuvo excusas para hacer las cosas, no para no hacerlas. Así que bienvenida, doctora, a Rutas Históricas de Honduras. Muchas gracias, Arnulfo, por esta convocatoria. Para mí siempre es muy grato poder colaborar con su programa, que es un programa que se ha caracterizado por ser muy jovial, muy serio también a la vez, ¿verdad? Amigable, Exacto. pero serio en el contenido, en los contenidos. Y entonces es para mí un honor muy grande estar en comunicación con su teleaudiencia, con los que los siguen en Facebook, con todas las redes sociales de la universidad. Muy grato para mí compartir además sobre este tema sobre el cual casi nadie quiere hablar, ¿verdad? De nosotras, de las mujeres. Entonces, solo nosotras. Entonces, por eso creo yo que es obligado participar en el esclarecimiento de una serie de temáticas que nos atañen a nosotras y particularmente en esta época de auge tan grande de nuestro género, ¿verdad? De las mujeres. Totalmente de acuerdo, y es por eso que la tenemos a nosotros en estas rutas históricas al día de hoy, con ese tema, el rol protagonista o protagónico de las mujeres en el bicentenario, ¿no? Este año 2021 es un año dedicado pues, al tema del bicentenario, y las mujeres no podían quedar a un lado. De hecho, ese rol protagónico es fundamental en esta independencia, y bueno, y no solo en la independencia, en los diferentes hechos históricos que cambiaron el rumbo o el destino de la Centroamérica. Así que vamos a iniciar, doctora, con el rol protagónico de las mujeres en el Bicentenario y haciendo destacar ese gran papel de las mujeres en este proyecto o en esta acción que cambió de una u otra forma el destino político de la Centroamérica de aquel entonces. Así es. Muchas gracias, Arnulfo. Yo creo que es importante, en primer lugar, no olvidarnos que las mujeres en la historia de nuestra América están enmarcada dentro de estas conmemoraciones, ¿verdad? Nosotras decimos hoy en día que vamos a aportar nuestro esfuerzo para que en estos 200 años ocurra de verdad la emancipación de América Latina, que estamos a punto, ¿verdad?, de inaugurar una nueva era con la participación de nosotras. Y además, pues recordar que la emancipación, la primera emancipación, la emancipación de política del dominio español, ocurrió también con la participación de nosotras, de las mujeres, aunque en las escuelas, aunque en las universidades y en los libros, cuando se trata de los procesos independentistas,
de América Latina, en el Caribe, pero también del mundo, ya que esta es una historia que ha sido escrita desde un punto de vista masculino, desde un punto de vista además de hombres blancos y poderosos, militares, excluye normalmente a las mujeres y sus aportes, tanto de nosotras, pero también de otros grupos que son excluidos de los indígenas, de las indígenas, de las negras y de las mujeres. Eso es así penosamente, tenemos que reconocerlo. Próxima. Compañero, puedes seguir con las diapositivas. Ya está lista, doctora, la siguiente. Ahí está. Sí. Bueno, la próxima es un cuadro bastante interesante, que es el cuadro en que se representa la fecha esta en que los concejales, los miembros de la municipalidad y los miembros de la Capitanía General de Guatemala estaban deliberando acerca de si se iba a no hacer la independencia. Entonces, este cuadro es bastante interesante porque, si ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de mujeres representadas aquí, ¿verdad? Lo cual es sumamente curioso porque normalmente no se las representaba, pero esta pintura que he encontrado y que retrata aquel momento en la Capitanía General de Guatemala, tiene aquí en un primer plano a José Cecilio del Valle y en segundo plano muchas mujeres del pueblo. Y suponemos que una de las que se ve mejor es Dolores Bedoya de Molina. Próxima. Entonces, bueno, nosotras, particularmente las historiadoras feministas, estudiamos el papel de las mujeres en esos diferentes momentos del proceso de la independencia de la región mesoamericana, que, bueno, nosotros decimos 1810, 1842 y enmarcamos en ese mismo proceso el periodo de la Federación Centroamericana, porque esa fue, yo diría, la época en la que se intentó emancipar la región de Centroamérica. En ese periodo histórico del cual estamos hablando, se supone que en esta región, en la región de la Nueva España, que es la región que comprende América, que comprende, América del Norte, México, Guatemala, la península de Yucatán, el actual Guatemala, parte de Honduras, parte de El Salvador, una parte de Nicaragua y de Costa Rica. En esa región grande, apenas el 20% de la población sabía leer. Y ustedes imaginan que en ese porcentaje, que normalmente eran blancos, el porcentaje de las mujeres que sabían leer era mucho menor. Pues la formación de ellas en esta época era sobre todo de temas religiosos y la educación era bastante elemental. Próxima. Entonces, sabemos hoy en día que mientras no tengas una buena formación, una buena educación, es difícil que asumas una posición política, porque resulta, cuando no se tiene una formación académica, adjudicarle el origen de todos los hechos sociales a una voluntad divina. Pero cuando se tiene cierta formación, se comprende el rol humano que se puede jugar en los procesos de transformación. Entonces, las mujeres de aquel tiempo transmitían información, y se les transmitía a ellas de viva voz, ¿verdad? La cultura oral era muy importante, y entonces, pues, por esa razón es que el papel de ellas está muy vinculado al rol que jugaba el padre, el hermano,
el esposo, los hijos, ¿no? Porque esta transmisión de, digamos, opiniones políticas o de otra naturaleza era transmitida oralmente, y entre ellas también, ¿verdad? Por eso dice que existe un mito alrededor de eso, que es que nosotras pasamos hablando de los demás, para decirlo de algún modo, que somos medio chismosas, pero es que la educación era tan básica que nuestra manera de comunicarnos información pues no es escrita y no es de otra naturaleza más que el de la voz. Entonces aquí vemos un cuadro bastante interesante en donde si lo analizamos vamos a ver cómo las mujeres están haciendo diversas actividades aquí, ¿verdad? E inclusive, si usted ve el cuadro con mayor detenimiento, en esta plaza uno puede ver que hay mujeres trabajadoras, ¿verdad? Mujeres que van seguramente de paseo muy bien vestidas, mujeres que son algunas mulatas, niñas, ¿verdad? Todas haciendo diferentes cosas, porque normalmente cuando se representaba en otras épocas a las mujeres, pues ocurría que, digo, a los espacios públicos normalmente solo aparecían hombres, pero de un momento histórico de la segunda mitad del siglo XX para acá hay mayor preocupación por rescatar la representación de las mujeres. La próxima. Pues aquí les presento a Dolores Bedoya de Molina. Estaban rememorando su fecha de nacimiento, que curiosamente es un 20 de septiembre de 1783. Digo curiosamente porque es el mismo, no, Josefa Lastiri nace el 20 de octubre, pero de 1792. Bueno, María Dolores Bedoya de Molina la traigo aquí porque es una de las figuras más notables de la lucha independentista en la región centroamericana, en lo que se conocía entonces como el Reino de Guatemala. Ella además se casó pues con Pedro Molina, que era un intelectual de Guatemala, que tenía muchas publicaciones, publicaba libros y también periódicos, y hoy sabemos que ella aprovechaba esa imprenta para publicar libelos, ¿verdad? Es decir, no libelos exactamente, sino hojas sin firma y promoviendo o promulgando sus opiniones respecto a la relación de la Capitanía General de Guatemala con la corona. Y sabemos que las historiadoras guatemaltecas están recabando toda esta información, y cada día sabemos más del extraordinario intelecto de María Dolores Bedoya de Molina. Durante estos siglos de los cuales estamos hablando nosotras y nosotros en este programa, es decir, en el siglo XVIII, próxima, en la región mesoamericana, como decía antes, la educación de las mujeres no fue atendida, y raras excepciones en el seno de familias económicamente dominantes se incentivó la educación de las mujeres. Bueno, es el caso de Dolores Bedoya de Molina, que era una criolla, ¿verdad? Y cuya familia pues estaba vinculada a la actividad económica de su país. Y entonces estas mujeres eran enviadas a los conventos y a los beaterios, se llaman, ¿no? Que eran lugares donde iban las beatas, es decir, las mujeres que eran muy, muy religiosas y
y bueno, tenían una vida muy, muy santa, muy pura. Y además en esos lugares se acogían a las niñas pobres y a las huérfanas que a veces tenían ellas la oportunidad de aprender en esos lugares, en los conventos y en los beaterios, religión. Ahí aprendían labores propias del sexo femenino, ¿verdad? Como se decía entonces, lectura y escritura. ¿Cuáles eran las labores propias del sexo femenino? Cocinar, costurar, tejer y todo lo necesario para educar a los hijos. Eso era lo que se entendía por labores propias para nosotras. Y las mujeres que querían hacer cosas diferentes, pues eran realmente, lo pasaron muy mal, sufrieron mucho, como es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? O es el caso también de Sor Juana de Paz y Maldonado, ¿no? Que se llaman igual Juanas las dos, y las dos son del virreinato de la Nueva España. Próxima. Bueno, aquí tengo la imagen de dos grandes mujeres salvadoreñas, Manuela Arce y María Arazamendi, ambas muy vinculadas al proceso independentista, ambas vinculadas también pues a hombres fundamentales en el proceso de emancipación, ¿verdad? Manuel Arce y también Arazamendi. Ellas inclusive, bueno, ¿qué es lo que hacían estas mujeres, verdad? Eran las que andaban, bueno, cuidaban de los hogares, pero si los hombres caían encarcelados, eran ellas las que andaban haciendo todo lo necesario para que fueran liberados, ¿verdad? Para que fueran puestos en libertad, porque si hoy en día la persecución de la oposición es grande, es porque han aprendido de la colonia española, que fue realmente la persecución de los independentistas, fue terrible, ¿verdad? Fue tremenda. Por ejemplo, ahí vamos a ver más adelante, a algunas de ellas, a sus padres, sobre todo a los hombres, fueron encarcelados y los bienes les fueron expropiados, ¿verdad? Solamente por decir, pues viva, qué sé yo, la independencia y caiga Godoy o muera el rey. Y eso era suficiente para que los encarcelaran y les quitaran todos sus bienes y los dejaban realmente en la pobreza. Bueno, continuamos. Y ese eran muchos de ellos, por eso estaban en contra del orden colonial, ¿verdad? Esta nota es bastante larga, espera que la puedan leer, pero aquí se refiere pues a que muchas de estas mujeres fueron partícipes de los acontecimientos de su tiempo y cuando vemos este tema es necesario considerar que solo a partir de la concepción feminista de la economía y el ejercicio del poder, y además cuando nos distanciamos de la visión tradicional de la economía, porque esta es totalmente, tiene la mirada puesta en el rol de los hombres, en el rol masculino. Eso significa androcéntrico, ¿verdad? La economía androcéntrica, que solo ve que todo funciona gracias a el poder de los hombres y por eso esa economía es androcéntrica, es patriarcal y también es racista, ¿verdad? Porque, bueno, el rol de los hombres pobres tampoco se ve, aunque nada se puede hacer sin los pobres de ningún tiempo, de ninguna época, nada pudo haberse hecho sin el papel de ellos. Esto nos permite enfocarnos en la diversidad de trabajos que realizaron las mujeres. También, por cierto, no podemos desconocer el importante rol en el cuidado de la familia, ¿verdad? Aunque los hombres eso no les parece importante, pero imagínense ustedes que hasta para hacer un pepito de leche se necesita conocimiento, para hacer un puré de papas también se necesita un conocimiento, para hacer una sopita de frijoles, todo eso exige conocimiento que es desconocido por nuestra sociedad. Pero nosotras poco a poco vamos incluyendo a las mujeres en ese rol económico, porque si nosotras no hiciéramos ese cuidado familiar, pues tendrían que pagarlo todos
los hombres, y eso sería bastante costoso. Entonces eso hace que hoy en día consideremos inclusive el trabajo doméstico en su verdadera dimensión y en el papel económico, político y social que juega. Porque ustedes imaginan si se fueran a la huelga todas las amas de casa del mundo, se pararía el funcionamiento de la sociedad. Bueno, nosotras así visibilizamos y concientizamos acerca de que estas capacidades, estos conocimientos, estos saberes, ¿verdad? De nosotras, tiene que integrarse a otros saberes, a otros conocimientos que son de carácter ya social y político y público, ¿verdad? Porque de otra manera esto no funcionaría. Este modelo nuestro, esta visión nuestra de la economía, de la política, es muy crítico y cuestiona pues todas estos relatos, estas narrativas que son eminentemente masculinas, masculinizadas, y nosotras nos hemos propuesto historizar inclusivamente la economía familiar, sus conexiones, porque de otra manera no podemos encontrar el rol de las mujeres en estos movimientos políticos. Sus conexiones son posibles gracias a esta mirada con el ámbito público. Si no hacemos esta mirada, no podemos ver su relación con lo público. Entonces estudiamos estos procesos que sostienen y reproducen la vida. ¿Qué significa esto? Que ellas, nosotras, sostenemos y reproducimos la vida cuando alimentamos a nuestras familias, nos encargamos de que se vistan, de que se calcen, de que se bañen, de que estén saludables. Eso significa la reproducción de la vida. Estos procesos, pues, no fueron antes ni ahora ni reconocidos ni remunerados. Sin embargo, son fundamentales en todo este tinglado económico de la sociedad capitalista neoliberal en la que nosotras vivimos. Y no solamente no se reconoce, sino que a veces se oculta de manera, digamos, perversa, para que a nosotras se nos siga considerando personas de segunda categoría, de segunda importancia dentro de este sistema social. Próxima. Aquí tenemos a otra mujer salvadoreña, que es María Feliciana de Los Ángeles Miranda. Ella tuvo una hermana. Entonces se suele hablar de las hermanas Miranda, pero solamente tenemos imagen de María Feliciana de Los Ángeles. Ya les voy a hablar más de ella. Hermosa, ¿verdad? Bellísima, pero con una vida bastante dura debido a la época en la que le tocó vivir. Bueno, como hemos estado diciendo, pues, nosotras cuestionamos este modelo en masculinizado que considera secundaria completamente las participaciones de nosotras. Y perdonen, pero esta diapo está repetida porque las había querido separar las anteriores para que se leyeran mejor, pero es el segundo párrafo de la diapo anterior y hable de esto. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí está nuevamente esta pintura para recalcar la participación de las mujeres en la proclama de la independencia. Próxima, en Guatemala. Pues ya les hablé de Dolores Bedoya de Molina, que ella nació pues en el 20 de septiembre del 83 y falleció un 9 de julio de 1853 en Guatemala, a los 70 años de edad. Era algo inusual en aquella época llegar a tantos años, ¿verdad? Si hoy en día es como duro y difícil, en aquella época era todavía más. Y además, en su larga vida, pues le tocó vivir sucesos históricos impresionantes. No solamente vivió la época, pues, de la independencia, sino que vivió todo el proceso de la Federación Centroamericana. Y sus hijos fueron parte
del ejército de Morazán y lucharon por la unión de Centroamérica. Bueno, una cosa extra, los hermanos de ella también fueron pues hombres que estuvieron involucrados en todo el proceso de emancipación, que sufrieron cárcel, persecución, y creo, si mal no recuerdo, que 2 de ellos fueron llevados, pues fueron fusilados por ser independentistas, ¿no? Entonces es una mujer que tenía muchos motivos, muchas razones personales para querer que se acabara el imperio colonial y que se acabara el orden que oprimía a la ciudadanía de aquel entonces, a los criollos, a los grupos étnicos originarios y a los esclavos, ¿no? Entonces, pues no es de extrañar que ella haya estado tan activa en los días en que se estaba discutiendo la firma de la independencia. Y a ella se le reconoce como una de las mujeres que más y mejor animó a los que estaban firmando el acta de independencia. Y acompañaron a todos estos hombres independentistas como mensajeras y a otras actividades como la vigilancia y alternando con los militares realistas para que se cambiaran de facción. También fueron mujeres que traficaron con armas, fueron sugerentes y seductoras de los realistas y también muchas veces fueron rehenes para que sus familias pues no se involucraran en el proceso de emancipación, ¿no? Y no procedieran a favor de la independencia. Este grupo de mujeres con las que trabajaba nuestra querida Dolores Bedoya de Molina fueron extraordinarias, fueron luchadoras y se sabe que sus enunciados quedaron escritos y que los hacían, muchos de ellos pues los repartían, algunos, no muchos, porque de todos modos, ¿para qué si la gente ni sabía ni leer ni escribir? Entonces los leían en vocería por las calles de la ciudad de Guatemala, animando a que la población apoyara la firma del acta. Se dice que ella hizo que hubiese música y que hubiesen cohetes en las cercanías de la alcaldía para que los hombres creyeran, ¿verdad? Los que estaban por firmar, que había pues una revuelta popular muy importante y muy grande en los exteriores de la alcaldía. Bueno, Dolores Bedoya de Molina tiene que tener un papel muy preclaro, ¿no? En nuestra historia, en la historia de nuestra emancipación. Continuemos. Aquí otra imagen de ella bellísima. Aquí yo les dejé un video para que lo puedan ver porque hay una película que acaban de hacer recientemente los guatemaltecos y que se llama, que lleva el nombre de ella. Muy buena, con muy pocos recursos, pero me encantó el criterio con el que fue hecha, el criterio histórico y el criterio estético y el criterio político. Me encanta esta película que han hecho sobre ella. Bueno, en esos, como les decía, no solamente en Guatemala, las mujeres jugaron diferentes roles, ¿verdad? Diferentes roles, pero se puede, digamos que generalizar porque estos papeles de ellas fueron correos, es decir, llevaban misivas de un lugar a otro, fueron espías. Muchas de estas mujeres espiaban qué es lo que estaban haciendo los españoles para informar a los criollos que estaban involucrados, y no solamente a los criollos, en el proceso de emancipación. Otras planificaron estrategias, ¿verdad? Como Dolores Bedoya de Molina fue una estratega, ¿verdad? Porque ella contribuyó a crear un ambiente que confundió a los que estaban dudando tal vez de firmar el acta de independencia. En otros roles que ellas jugaron es que escondían gente en sus casas, armas,
y aunque no fue lo más frecuente, hubo algunas que rescataron prisioneros y hasta las que fueron al combate, ¿verdad? Con armas y con municiones y que las conocían con el nombre de generalas, ¿no? Continuemos. Bueno, aquí una imagen de mujeres nuestras, diferentes tipos de rostros y de mujeres que estaban involucradas en el proceso de emancipación, ¿verdad? Ella es Azurduy, es una mujer de América del Sur, pero bueno, todas, ¿verdad? Las luchadoras, las beatas, las jóvenes, todas estas mujeres estuvieron de algún modo involucradas en el proceso de emancipación y es pues una pintura muy bella esta y por esto la quise rescatar para que ustedes la vieran, ¿no? Esta mujer Azurduy, Juana de Azurduy, es una argentina que no vamos a poder hablar aquí de ella porque aquí solo vamos a tocar el tema centroamericano, pero en América del Sur hay unas mujeres increíbles, maravillosas. Próxima. Bueno, en esencia, las mujeres de la época participaron todas, sobre todo las que estaban casadas con hombres vinculadas a la administración o a la economía del país, y estuvieron ligadas al proceso de emancipación. Ninguna de ellas siguió ciegamente los mandatos o lo que los maridos les decían, ¿verdad? Por ejemplo, próxima. Sí, ahí estamos bien. Lo que los maridos les decían, ellas tomaban sus posiciones políticas de manera autónoma, de manera independiente, y se sabe, por ejemplo, que todo lo que hizo, por ejemplo, Dolores Bedoya de Molina o lo que hicieron las hermanas Miranda, lo hicieron en contra de la opinión de los hombres de sus propias familias. Próxima. Bueno, aquí vemos una imagen terrible de latigazos, así se castigaba a las mujeres cuando estaban, cuando contravenían, ¿verdad? Las órdenes de sus familiares o estaban en contra del orden colonial, ¿verdad? Que esto fue lo que le ocurrió a las hermanas Miranda, ¿verdad? Y esta es una imagen bastante dura, pero que bueno, la tenemos que ver. Las hermanas Miranda son del Salvador, es María Feliciana y Manuela Miranda, que hay que decir que son centroamericanas, porque en la época era así, ¿verdad? Éramos todos parte de la Capitanía General de Guatemala y del Virreinato de la Nueva España. Ellas jugaron un papel muy fundamental. Ellas divulgaron entre los criollos que se estaba organizando el primer movimiento independentista en San Salvador. Sin embargo, la historiografía patriarcal solo ha mencionado a los hombres. Por ejemplo, se conoce mucho que el movimiento independentista fue liderado por Matías Delgado, por Nicolás Vicente y Manuel Aguilar, por el general Manuel José Arce, pero el rol importante de las mujeres es totalmente desconocido, totalmente ignorado penosamente, ¿verdad? Y entonces, quiero decir que ellas, estas mujeres extraordinarias de las cuales estoy hablando en este momento, pues sufrieron, ¿verdad? Fueron castigadas después de 1811 y las castigaron primero las metieron en un monasterio, en un convento, perdón, y después fueron sometidas a un castigo brutal de 100 latigazos. Y es así que María Feliciana muere, ¿verdad? Porque se le infectaron los latigazos, quedó sumamente debilitada y falleció
meses después, ¿verdad? Víctima de aquel tremendo castigo. No sé si podemos volver a ver la imagen anterior, que es esta brutal de los latigazos. Esta imagen es muy dura. Yo casi cuando me puse cuando la vi esta imagen, me imaginé a ellas y casi lloro cuando pensé que ellas pues habían vivido esa situación, ¿no? Bueno, esto que estoy aquí representando ocurrió en la zona de Sensutepeque, que se alzó el 29 de diciembre de 1811. ¿Qué fue lo que hicieron para merecer semejante castigo? Las hermanas Miranda hicieron circular la noticia del movimiento patriota que estaba ocurriendo en su ciudad natal y promovieron un levantamiento general contra el imperio colonial. Hicieron una vocería, llamaron a la gente para que viniera pues a atender el llamado de la emancipación y tocaron unos tambores. Pero como ustedes saben y como debemos de recordar, este movimiento fracasó y entonces ellas fueron apresadas, fueron capturadas por los españoles, las procesaron y se les privó de libertad. Y la hermana que sobrevivió nunca más volvió a salir del convento de San Francisco, en la localidad de San Vicente de Austria y Lorenzana. Fueron condenadas a 100 azotes, como ya les acabo de decir, y a servir sin salario, imagínense ustedes, en la casa de un sacerdote por el resto de su vida. María de los Ángeles murió en 1812 a los 22 años de edad y luego después de ser azotada frente a la multitud que se había aglomerado en la plaza central de San Vicente. En ese proceso tremendo, terrible, que es el proceso de emancipación doloroso, ¿verdad? Que a veces dicen que no fue sangriento, que no fue duro y que fue pacífico, pero no es así. También cayeron pues otras mujeres, como las que ya les había enseñado antes, María Antonia Arce y María Felipa Arazamendi. Ambos acompañaron siempre a sus esposos en sus luchas de emancipación, fueron defensoras de ellos cuando estuvieron encarcelados y tanto en Guatemala como en San Salvador por rebelarse contra el imperio colonial. Entre otras mujeres importantes de este periodo, vale la pena también mencionar a Mercedes Castro, que fue fusilada en San Miguel por su lucha libertaria, a Josefina Barahona, a Micaela y Feliciana Jerez, que también destacaron por su apego profundo al proceso libertario y que cayeron víctimas de la persecución española. Doña Felipa, quiero mencionarla particularmente, doña María Felipa Arazamendi, fue declarada prócer de la independencia según un decreto legislativo del 11 de diciembre de 2003. Este reconocimiento de las mujeres hace falta en nuestro país. Yo espero ver cuándo va a ser aquí declaradas próceres de la emancipación de nuestro país, de las mujeres que voy a mencionar más adelante. Bueno, continuamos en la próxima. Voy a mencionar ahora muy brevemente a Josefa Chamorro. Miren, de Josefa Chamorro no hay ninguna imagen más que este monumento que se le erigió y sin embargo es una mujer que tuvo un rol en el proceso de emancipación bastante importante, ¿verdad? Este monumento se encuentra en León, ¿verdad? Y ella pues estuvo participando en todas las movimientos independentistas de su ciudad. Ella además acompañó las luchas
por el abandono de la esclavitud. Era abolicionista, era una mujer preclara, ¿verdad? Y pensaba que la esclavitud no debía de castigar a los pobladores de nuestra América. Ella, que participó también en los movimientos de emancipación de la década de 1811, del que estábamos hablando, para El Salvador, y 1812, cuando el movimiento en Guatemala también fue, digo, en Nicaragua también fue brutalmente desarticulado por las tropas de la capitanía, Josefa Chamorro fue también encarcelada junto a los hombres que participaron en ese movimiento, y muchos huyeron hasta Honduras y fueron apresados aquí y los metieron a las mazmorras de San Fernando de Omoa, incluida ella. Durante este periodo terrible de la historia oficial ha invisibilizado su nombre y solo ha sido recogida, pues, este nombre de esta extraordinaria mujer que entregó su vida a la emancipación de nuestra región en este monumento, en esta placa que hay ahí, que es un obelisco y que se erigió para recordar a todos, ¿verdad? Los actores de 1811 y de 1812. Bueno, en este periodo, los criollos de la región, los granadinos, particularmente en Nicaragua, asumieron el rol de los españoles, incluso marginaron a los hombres y a las mujeres que participaron en el proceso de emancipación. Pero bueno, las mujeres no se quedaron de brazos cruzados, continuaron discutiendo el vínculo con el orden colonial, continuaron proponiendo la emancipación de la región y siguieron luchando. Sin embargo, los nombres de ellas no se recuerdan, no se les reconoce y sigue siendo una labor pendiente el rescatarlas del olvido. En Costa Rica, solo voy a mencionar, ¿podemos continuar? A Juana del Castillo y Palacios. Ella, que fue sobrina de un presbítero muy reconocido en Costa Rica, Florencio del Castillo, se casó con Juan Mora Fernández en San José y imagínense ustedes, tuvo 11 hijos, 11 hijos, aquí se los pongo todos los nombres, ¿verdad? Y hay que mencionar, bueno, es terrible tener 11 hijos. Las mujeres sabemos de lo que hablamos, ¿verdad? Tener 11 embarazos, tener 11 partos, cuidar 11 niños, cuidar un hogar, cuidar un esposo, es duro. Todo eso necesita mucho trabajo, mucha labor, y los hombres de la época podían hacer su trabajo en los ámbitos públicos gracias a que tenían mujeres que estaban en sus hogares ocupándose de todos los quehaceres de la casa. Por eso es que Juan Mora Fernández tuvo una carrera económicamente muy, digamos, exitosa. Fue un gran comerciante, fue un maestro, fue un político, ¿verdad? Costarricense, y fue presidente de la República en 2 ocasiones y por lo tanto ella fue primera dama también en 2 ocasiones y además gobernó durante un periodo bastante interesante que fue la época de la Federación Centroamericana, es decir, que ella también le acompaña en la buenísima intención que tuvieron estos costarricenses en un periodo histórico de contribuir a que se forjara la patria centroamericana, ¿verdad? Y bueno, pues ella le acompañó en toda su labor, incentivándolo, apoyándole en sus empresas de café, en sus empresas, bueno, en general económicas, pero también jugó un papel social y un papel en la cultura, en la vida cultural y política de su país. Bueno,
Hay otras mujeres costarricenses que podría mencionar, pero creo que yo me voy ya comiendo el tiempo y me queda poquito para Honduras, pero no voy a dejar de mencionar a Petronila Chacón, ¿verdad? Que fue la primera esposa de un gran hombre que fue Félix Fernández y Tenorio, que tuvo también un rol muy importante en el proceso de emancipación, ¿verdad? En todos estos movimientos de la década del 10 y del 20. También Francisca Carrasco Jiménez, ¿verdad? Que jugó un papel ya más importante durante la época de la construcción de la Federación Centroamericana. Bueno, vamos a Honduras, porque si no le entro a Honduras, después ya no voy a tener tiempo de hablar de ellas. Aquí traje una imagen de Francisco Morazán y de Josefa Lastiri, porque de las mujeres que voy a hablar particularmente no hay imágenes, pero sin embargo ya nos estamos ocupando de darle rostro a estas mujeres, de saber, de vincularlas al rostro de sus esposos y ver cómo o a la par, detrás, a la par y adelante de ellos, había siempre una mujer que hacía posible que José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera, Francisco Morazán hicieran lo que hicieron en materia de construcción de la ciudadanía y de la república en nuestra región. Bueno, próxima. Bueno, la situación de las mujeres en la periferia del virreinato de la Nueva España. Y como hemos visto aquí en el Reino de Guatemala y luego en Honduras, es complejo, ¿verdad? Ya que y solo puede ilustrarse a partir de una selección de casos históricos que yo considero representativos de ciertas clases sociales, de ciertos grupos étnicos, y particularmente quiero hablar de las criollas que se involucraron en el proceso de emancipación y en la construcción de la federación. Próxima. Bueno, miren, aquí otra imagen en donde vemos mujeres pues en la actividad cotidiana, ¿verdad? Con el tema del traslado del agua, en la compra de lo necesario para la manutención de la casa, etcétera, ¿no? Próxima. María Josefa Valero Morales. Ella fue la esposa de José Cecilio del Valle. Y María Josefa Valero Morales, junto con las hermanas de José Cecilio, Francisco y Manuela Díaz del Valle, pues es a quienes debemos que José Cecilio del Valle pueda ser hoy reconocido como el sabio, ¿verdad? Porque a José Cecilio del Valle, estas mujeres a quienes él llamaba sus amadas, Pepa, Chica y Nela, fueron las que hacían todo para mantener la hacienda, para mantener la casa y para cuidar los hijos. Ellas eran las que, además, las tres sabían leer y escribir, porque tenemos documentos con sus firmas y documentos que ellas escribieron por temas de carácter económico. Les leían, lo sabemos por cartas de José Cecilio del Valle, ellas leían muchas veces sus escritos y le ayudaban con el criterio, con la redacción de sus documentos. Vamos a la próxima. Aquí otra. Esta es una de batalla, de lucha y bueno, vemos las mujeres, ¿verdad? Que también iban con los hombres acompañándoles en todas estas luchas de emancipación de nuestro continente. Próxima. Bueno, aquí tenemos la nota sobre Micaela Josefa Quesada y Borjas. Ella fue la esposa
de José Dionisio de Herrera y Díaz del Valle. Micaela Josefa acompañó a Dionisio de Herrera en toda su carrera política. Ya sabemos que él fue pues un prominente abogado, fue un prominente político hondureño y de talla centroamericana, ¿verdad? Que se reconoció la brillantez de su pensamiento. Y además llegó a ser reconocido un preclaro representante del pensamiento, de las acciones liberales y libertarias, y uno de los centroamericanos más ilustrados de nuestro tiempo. Miren, hay una carta de Dionisio de Herrera a su tío José Cecilio del Valle, en el que le cuenta que cuando en lo mejor de las luchas en 1827, cuando ya se había declarado la emancipación de Centroamérica, pero se estaba construyendo la Federación Centroamericana, en la noche, en una noche les rozó una bala a Micaela la cabeza, mientras tenía a su hijo más tierno en brazos, ¿verdad? Entonces, bueno, estas mujeres eran lo que hacían, les acompañaban, les daban pues toda la comodidad en sus hogares, ¿verdad? Limpiaban las casas, les daban de mamar a sus hijos, los alimentaban, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo podían ellos hacer todo lo que hicieron si no hubiesen tenido estas mujeres en sus vidas? Mujeres extraordinarias que los amaron y los acompañaron. Vamos a continuar a la próxima. Aquí tenemos pues una escena, ¿verdad? En la que también, aunque esta es de América del Sur, pero la puse yo aquí para que ustedes vieran cómo se representaba la participación de las mujeres en los procesos de lucha de América del Sur. Entonces aquí podemos ver hombres y mujeres, campesinos y también músicas. Miren, hay una mujer aquí tocando una arpa, ¿no? Una bellísima arpa, mujeres a caballo también, ¿verdad? Es decir, no nos imaginamos a veces estos ambientes, nos los imaginamos masculinizados totalmente, pero no, las mujeres estaban muy presentes en todas estas actividades de este tiempo. Bueno, continuamos. Guadalupe Quesada Borjas es la madre de Francisco Morazán, hay que recordarla, ¿verdad? Fue hermana de Micaela Quesada Borjas, la esposa de Dionisio de Herrera. Ella se casa con Eusebio Morazán Alemán, cuando, fíjense ustedes, a los 21 años, fíjense que no se casó tan joven, pero porque normalmente se casaban a los 14. Y doña Guadalupe Quesada Borjas se casó a los 30 años de edad. Ella fue pues una mujer madura, ¿verdad? Que ilustró a su hijo, a Francisco Morazán, y le enseñó los más altos valores de su tiempo. Apunta el historiador Alvarado García que los padres de Morazán no utilizaron la alta posición a que ascendió su hijo para medrar el calor oficial, es decir, para enriquecerse, ni para satisfacer venganzas personales, lo cual explica en gran parte la esencia del carácter de Francisco Morazán y de Josefa Lastiri, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la próxima. Para finalizar, una reflexión general. Las mujeres en estos tiempos convulsos de la independencia hispanoamericana participaron de diferentes maneras en esas luchas. Ellas fueron transgresoras, transgredieron las barreras sociales y sobre todo dejaron de ser sujetas pasivas, dejaron de estar reducidas al espacio privado, al dominio masculino y pasaron a ser sujetas activas, protagonizaron las luchas centroamericanas.
y fueron protagonistas en los espacios públicos. Después de la independencia y después de la federación pasaron décadas de silencio, de silenciamiento, ¿verdad? Que hoy en día estamos logrando ya superar, ¿verdad? Estamos logrando superar a pesar de la mala prensa y a pesar de la mala historia que ha ocultado su participación, que ha minimizado sus actuaciones y que las ha descalificado sus actitudes o olvidado sus aportes. Fanny Meléndez. Este es el tiempo de las mujeres. Este es el tiempo en que las mujeres estamos tomando posiciones políticas decididas y bien definidas en nuestro accionar social, en nuestros diferentes espacios, en los diferentes lugares en los que actuamos. Y estas pues son mis palabras finales y quizá podemos pasar pues a otra etapa de este conversatorio, querido Arnulfo. Bien, realmente nos ha tenido cautivado la doctora Anabela de Lejos hablando acerca del rol protagonista de las mujeres en el Bicentenario. Y creo que fuimos muy acertados en invitarla a ella porque sabemos que aparte de impartir las clases de Derecho a la Mujer, también investiga esa temática junto con otro equipo de mujeres que dan a conocer el valor que tienen las mujeres. Y como bien le hemos dicho, en estas rutas históricas de Honduras tomamos en cuenta siempre las mujeres, ¿no? Tratamos de invitar una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, porque las mujeres cuánto aportan, ¿no? Y mis respetos para su persona y para todas las mujeres alrededor de Honduras y nuestro país. Realmente han impactado en este tipo de aspectos de la independencia, en guerras mundiales. El papel de la mujer es fundamental, así que vamos a seguir hablando de este rol de protagonismo de las mujeres en Honduras. Bueno, pasamos a la fase, doctora, en la cual pues saludo al público, hacer preguntas. En general tenemos a Ariel Betancourt, él solo únicamente dice hola, ¿verdad? Un saludo. Tenemos también a Manuel Velázquez. Manuel Velázquez dice buenas tardes, ¿verdad? Un saludo de entrada. Igual a Tomás Ernesto Pérez dice buenas tardes, ¿verdad? Y también tenemos a Otto, también que saluda, buenas tardes, dice. Javier Don, hace un saludo. Tenemos buenas tardes a Jessica González, docente a nivel de secundaria. Buenas tardes, con tan interesante tema, dice Jessica González, una fiel seguidora del programa de Rutas Históricas. Tenemos también a Claudia, Midense. Claudia dice, buenas tardes, gracias por estos temas. Así que con mucho gusto lo damos. El colega historiador, Denis Portillo, dice, un colega historiador, un gusto poder saludar a la distancia a mi maestra. Saludos a la doctora Narela, dice. Denis Portillo, gracias. Investigador histórico del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Y Daniela Izaguirre hace una pregunta, dice, si se es activista es fácil obtener un puesto, dice, ¿no? Bueno, hablaba un poco de esos temas, que las mujeres en principio fueron relegadas, ¿no? Luego Douglas Vargas, un colega historiador, actualmente es el director del Archivo Nacional de Honduras, dice, recuerdo hace algunos años que la doctora estuvo en el Archivo Nacional de Honduras investigando el papel de la mujer y no encontró mucho. Nunca hay que olvidar que los archivos nacionales son formados, mantenidos y fomentados por un Estado patriarcal. Por lo tanto, documentalmente hablando, por lo menos en el caso de Honduras, la mujer está totalmente invisibilizada, efecto en áreas de que podrían ser no agradables como la brujería, el amansamiento y el robo. Y el robo es lamentable, pero es cierto. Eso lo comenta el colega Douglas Vargas, el director del Archivo Nacional. Y tenemos Ariel Betancourt, dice... pero el feminismo está en Honduras, una pregunta de Ariel Betancourt. ¿Está el feminismo en Honduras? No sé. Pues sí, hay un movimiento feminista muy grande.
Sí, aquí tenemos un movimiento feminista que tiene inclusive una historia, ¿verdad? Ya bastante importante, bastante que data del siglo pasado. Las mujeres feministas son las que hicieron posible que nosotras votemos, por ejemplo, si no fuera por las sufragistas feministas, no votaríamos. Y luego ya en la década posteriores de los 80s, 90s, las mujeres han ido haciendo posible que nosotras tengamos reconocidos otros derechos. Las luchas actuales son en el reconocimiento de nuestras participaciones políticas. Mire ustedes cómo están las mujeres defendiendo a Rixi Moncada y a la señora Hall, que están siendo tan denigradas por un rol tan digno que están haciendo en el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Todo por querer cumplir con la ley y que vayamos a unas elecciones limpias, transparentes, en donde se respete el voto del pueblo. ¿Quiénes las están defendiendo? Las mujeres desde el feminismo, desde los diferentes espacios, organizadas o no, defendiendo a otras mujeres dignas, a otras mujeres luchadoras y muy respetables. Muchas gracias. Oscar Wilfredo Díaz Cruz dice, para entender mejor los procesos de la independencia de los países que conformaban la Capitanía General de Guatemala, lo importante es reconocer bien a las mujeres que lucharon e hicieron actividades a favor de las causas que adversaban a la independencia. Las esposas de los Aycinena, por ejemplo, y otras que estuvieron a favor de los realistas. Sí, esas mujeres, bueno, pues ya se sabe el papel que jugaban, ¿verdad? Estaban alrededor del poder y, por ejemplo, Aycinena se enriqueció debido a todo lo que les quitó a los que se mostraron en contra del proceso a favor del proceso de emancipación y en contra del imperio colonial. Por ejemplo, el padre de la Josefa Valero fue encarcelado, ¿verdad? Porque gritó en contra de Godoy y en contra de Carlos III. Y entonces lo llevaron a la cárcel y le quitaron todos sus bienes. Por eso me gusta mucho José Cecilio del Valle, porque se casó con una mujer que sin duda alguna tenía unas ideas muy ilustradas, pero no tenía bienes. Y eso me hace estar segura de que la relación entre ellos se debió sobre todo al amor más que a un interés, ¿verdad?, de otra naturaleza, porque ella la habían dejado en la pobreza, en la total pobreza los españoles, a los padres de Josefa Valero. Bien, muchas gracias. Victoria Ponce dice, mi consideración, aprecio y respeto para la doctora Anabela Vélez por sus aportes al feminismo actual y resaltar el rol histórico y gallardía de las mujeres centroamericanas en el marco del bicentenario de la independencia. Saludos de Victoria Ponce, lo dice, ¿no? Muchas gracias. Marta Carías, ya tenemos, que está también una fiel seguidora de nuestro programa, y que incluso lo están viendo sus estudiantes actualmente. Y Marta Carías, pues dice, buenas tardes, saludos. Así que bueno, tenemos el equilibrio, doctora, entre hombres y mujeres, pero parece que las mujeres como que no ganaron este partido, así que qué bueno que estén pendientes. Y bueno, el padre Reyes también, solo para acotar un poco, el padre Reyes fue uno de los fieles defensores de los derechos de la mujer, doctora. Sí, a tal grado que él se hacía firmar Sofía Sayers, ¿verdad? Sofía por el amor a la filosofía y Sayers, Reyes al revés, ¿verdad? Interesante, muy interesante. Bien, doctora, a mí pues no me resta más que darle las gracias y pues me gustaría escuchar alguna reflexión final para que cerremos el programa del día de hoy. Bueno, pues yo, para empezar, agradecer a Rutas Históricas y a su maravilloso conductor, a Arnulfo Ramírez de la Costa, mi querido compañero, ¿verdad? Que siempre ha estado vinculado a las actividades que hacen posible que el pensamiento historiográfico trasciendan a las aulas universitarias y lleguen a públicos más amplios. Y eso me parece importantísimo, que se utilicen otros recursos, otros mecanismos para divulgar el pensamiento historiográfico, que a veces se hace
tan aburrido en las escuelas y en las universidades, ¿verdad? Porque enseñan la historia tan terrible, pero usted ha logrado obtener una experiencia y ha logrado un lenguaje historiográfico, una narrativa historiográfica que permite hacer amable, amigable el discurso nuestro. Así que yo le agradezco infinitamente y ruego, ¿verdad?, para que tenga usted siempre una vida muy fructífera, tan fructífera como hasta ahora, y que todo le salga exitosamente. Así es y así será. Le agradezco mucho sus deseos y el sentimiento es igual para usted y para mí. Realmente, doctora Anabela, fue un honor compartir con usted en estas rutas históricas de Honduras y a todos ustedes que nos van siguiendo todos los viernes a las 3 de la tarde, pues los seguimos invitando para continuar, para ver viendo esta historia. Yo lo que comento, doctora, es que nosotros en esta forma de ver la ruta histórica, la historia la vemos, estamos aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo, y estamos con los protagonistas de la historia, que somos todos y las personas que investigan estos temas tan interesantes, y es la historia para todos y para todas. Así que muchas gracias y nos vemos el siguiente viernes a las 3 de la tarde. Que tengan un feliz fin de semana. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Hasta pronto. Feliz fin de semana a todos y a todas.